Bien hallados y queridos suscriptores, tal y como se les prometió, aquí se está ciertamente grabando el vídeo de Cruzadas en Jeans. Se debe decir una cosa, y es que este libro fue una de las lecturas obligatorias que se tuvo que hacer cuando yo cursaba el curso. Lo primero de todo es que se desea dedicar esta crítica a mis compañeros del Colegio La Salle. Se podría decir ciertamente que mi periodo en La Salle fue de lo que hubiera denominado Evelyn Waugh en su maravillosa novela Retorno a Bryce como la Arcadia, y de ahí que ciertamente quiera rendir un homenaje a mis compañeros de colegio, y de ahí que por eso se haga este debate. Se debe reconocer que en aquel tiempo nosotros fuimos la antepenúltima promoción que estudió ciertamente el nefasto plan de estudios de Villar Palasí. Luego vendrían otros planes de estudio que serían infinitamente peores y que harían buenos al de Villar de Palasí, sin ser el de Villar de Palasí bueno el plan, pero vendrían otros planes que lo harían infinitamente mejores. Esta novela que tienen ante ustedes, Cruzadas en Jeans, se leyó pues yo tendría 13 o 14 años cuando se leyó ciertamente el primero de bachiller, y se leyó en clase de lengua. Fue una de las 4 lecturas obligatorias que se hicieron aquel año. La primera fue Barros de las manos de Elena Mayer Scumans, por ejemplo. La segunda me parece que fue ciertamente Espejos venecianos de Joan Manuel Gisbert. Me parece que el profesor Manuel Alfonseca creo que ha leído algún libro de este autor personalmente. Y luego la tercera fue la obra de teatro de Miguel Miura, Tres sombreros de copa. Y no solo eso, sino que me parece que la clase de primero de BUP A, me parece que la interpretó ciertamente en la Semana de las Letras, si no me falla la memoria, ciertamente. Pero quizás de todas las lecturas que se tuvieron obligatorias que nuestra profesora hice, pongo aquí ciertamente las iniciales para que nadie ciertamente, porque ya sabemos que todos estos vídeos los puede ver cualquiera, y para que no se tomen represalias contra respecto a nadie, ya saben ustedes. Mis seres queridos y mis familiares y todos los demás, ciertamente, siempre empleo seudónimos para referirme a ellos. No por ciertamente porque me avergüence de conocerlos, sino precisamente para protegerlos, igual que los héroes cuando se ponen las máscaras, como ciertamente explicaba Batman en la brillante trilogía de Nolan. No nos ponemos la máscara para protegernos, sino precisamente para proteger a los seres que queremos, y de eso va este tema. Esta novela fue muy interesante, Cruzadas en Jeans, porque ciertamente Cruzadas en Jeans yo creo que una de mis primeras experiencias con las cruzadas. Yo en aquel tiempo todavía no era el voraz lector en el que me convertí pasado el tiempo. Por cierto, no se lo hemos dicho, pero por favor, denle like a este vídeo, suscríbanse, posten comentarios interesantes y compártanlo con las personas que crean. Por cierto, ha tenido muchísimo éxito, y eso se debería haber dicho al principio de este vídeo, el vídeo de Rudyard Kipling de El libro de la selva. Ha tenido muchísimo éxito y quería darles las gracias a todos ustedes, especialmente a Joni, que estoy seguro de que Joni ha tenido algo que ver. Luego, al final, les contaré unas pocas noticias. No sé cuánto tiempo durará la reseña de Cruzadas en Jeans. Sí que se les puede decir una cosa, que hay una parte que la voy a cortar y que la vamos a dedicar a otro vídeo porque ya es un tema muy personal. Pero nos estábamos diciendo que es muy importante el tema de Cruzadas en Jeans. Esta fue una de mis primeras experiencias con las cruzadas, y en este caso no fue la cruzada habitual. O sea, fue la denominada cruzada de los niños. En aquel tiempo, personalmente, bueno, digamos que tuvimos, me parece que algunas actividades con respecto a este libro, y luego, personalmente, luego se nos ofreció en la clase de historia con el profesor. Le vamos a poner el apodo que le ponían, Frasquito. Pues se le propuso, la profesora de lengua insistió en que ciertamente, si
de dejarnos una clase para poder hablar de las cruzadas y del libro, pero en aquel tiempo los lasalianos no, ni los alumnos ni el profesor parecían muy por la labor. Y ciertamente, supongo que este vídeo se graba ya con un único fin, tener el debate que nunca se pudo tener. En cierto sentido, y esto me ha recordado una maravillosa película que a mí me encanta, llamada El Club de los Emperadores. No sé si ustedes han tenido el placer de verla, una película de Michael Hoffman, donde un profesor brillante de historia de Roma, interpretado por Kevin Kline, ciertamente en un college bastante exclusivo estadounidense, estaba basada en un relato de Thief Palace, el ladrón de palacio de Ethan Canning, y tenía un reparto bastante bueno. O sea, tenía a Kevin Kline, tenía a Emil Hirsch, tenía a Jason Eisenberg antes de la red social, por ejemplo, tenía ciertamente a Paul Dano antes de My Little Sunshine, por ejemplo, y tenía también, por ejemplo, a Embeth David y a Ron Morrow. Ron Morrow era conocido, por ejemplo, por la película Condenada de Sharon Stone, por ejemplo, y también por la mítica serie que se emitía en la 2, Doctor en Alaska, y ese era el morbete. En esa historia, pues, era el intento de un profesor de reconducir a un alumno problemático, hijo de un gobernador, ciertamente, un chico con muy pocos escrúpulos y bastante dado a la rebeldía. Y entonces piensa que un concurso podría darle la oportunidad, ciertamente, y hace algo muy, muy discutible. O sea, pero hace un alumno que a lo mejor merecía ciertamente participar en ese concurso, ciertamente, pues lo que ocurre con ese alumno personalmente es que le quita el puesto para dárselo al personaje interpretado por Emil Hirsch. Y entonces ese chico durante el concurso hace trampas. Y entonces pasan unos años y resulta que el mismo chico que hace trampas, que ahora quiere ser un político importante, que quiere presentarse al puesto de gobernador o a un cargo importante de los Estados Unidos, pues quiere volver a tener la oportunidad. Y en cierto sentido yo vi este vídeo como una segunda oportunidad de poder hablar de este vídeo. Solo espero... Ah, por cierto, esto me recordó un poquito, no sé si ustedes conocen esa historia de James Hilton, Goodbye, Mr. Chips, que se han hecho varias películas. Me parece que una con Peter O'Toole y no sé si otra con Albert Finney, si no me falla la memoria. No sé si José Antonio verá este vídeo, pero seguramente él esté un poco al tanto. A James Hilton seguramente lo conozcan por la interesantísima novela Horizontes Perdidos. Se hizo una película en los años 30, ciertamente, a finales de los años 30, muy interesante y muy buena. Yo la vi por primera vez en Lágrimas en la lluvia. Y lo que se les quería decir es que ciertamente hago esto porque me consideré, cuando yo tuve la oportunidad de volver a recuperar este libro, pues se lo dejé a un vecino, amigo mío, que también le habían mandado esta lectura obligatoria. Al final este chico acabaría en La Salle y no tendría mucho éxito. Y ciertamente lo que se les puede decir personalmente, que este libro lo perdí y entonces en una librería de segunda mano lo volví a encontrar hace unas pocas semanas y decidí, decidí comprarlo, no era muy caro, para volver a tener eso, poder demostrar otra vez el aprecio que siento para los lasalianos y también para una segunda oportunidad, es decir, una oportunidad para poder tener el debate sobre esta novela que no pudimos tener. No sé, yo creo que esto ya lo dije en Goodreads, ustedes yo creo que ya lo saben perfectamente. Yo en realidad, todos en La Salle tenían ya, muchos de los alumnos en el colegio de La Salle tenían una idea muy exacta de lo que querían y a lo que querían dedicarse. Querían dedicarse a una profesión estable, predominantemente de ciencias, donde había más posibilidades y más salidas laborales. Y de ahí que, bueno, que fueran a lo práctico, ciertamente, y que no quisieran complicarse. Querían sacar las mejores notas posibles en las asignaturas y ya, eso no pasa nada, no tiene nada de malo. Yo es que estaba muy verde y era muy maduro en aquel tiempo. Yo siempre fui muy mal estudiante y no tenía nada claro lo que iba a hacer y no lo tuve claro hasta que llegué a encontrarme en mi vida al profesor RB, que me decía, Velasco, usted es de notable. Y ahí fue donde se me despertó la vocación. Estuve dudando entre varias posibilidades, ciertamente. Estuve dudando si
si dedicarme a la historia, a la filología hispánica. Ya saben que a mí no era muy bueno en lengua, pero sí que me gustaba muchísimo la literatura, es una de mis grandes pasiones, como pueden ustedes comprobar. Igual que en el caso de mi padre, por ejemplo, lo es la geografía y también las catedrales. A mi padre es un gran experto en las catedrales, ciertamente. Y por eso yo estuve dudando, ya saben, entre historia, filología hispánica, por ejemplo, ver si qué pasaba con la escritura y todo esto, económicas. Hubo alguno que me recomendó derecho, pero derecho es que mi madre estaba en la universidad y conocía y sabía lo que pasaba por ahí, y al final desistimos de la posibilidad de cursar derecho, ciertamente. Pero la mayoría de mis amigos más preciados de letras lo cursaron teniendo resultados un poco diversos. Yo creo que a algunos les fue mejor, a otros peor, pero vamos, yo estoy, a pesar de no haber tenido una salida laboral, yo estoy muy contento de la carrera que tuve, así que yo ciertamente me puedo considerar un historiador, no me equivoqué, y ciertamente Bayarri, yo creo, y mi padre me prepararon ciertamente para la carrera. Pero esto es muy interesante, este vídeo, porque me ofrece la posibilidad de qué habría pasado si hubiera tenido la posibilidad de leer este libro con los conocimientos que se tienen ahora. Y ahora ha surgido la oportunidad. Ciertamente, este vídeo, por supuesto, se lo voy a pasar a mis compañeros de colegio, del Colegio La Salle. No creo que vayan a participar en este debate, pero yo sí tengo la oportunidad de hacerlo y no voy a desecharlo. Además, yo lo que pretendo con este vídeo es despertar los recuerdos más emotivos de ese periodo. Estoy seguro de que la mayoría supongo que habrán olvidado estos tiempos cuando leíamos novelas como estas. Por ejemplo, en octavo, por ejemplo, leímos Las brujas de Roald Dahl, por ejemplo, El pequeño Nicolás y El pequeño vampiro también. Leímos esos tipos de novelas y a mí es que me ha parecido... Pero yo debo reconocer que esta sí es la que me ha dado, pues, la que más pozo dejó en mi interior y ciertamente... Y yo creo que me hizo que se resucitase en mí un gran amor a las cruzadas. Hay una parte de este vídeo que no voy a contar y que se va a dejar para otro vídeo, pero sí que voy a meter una cosa muy interesante. Creo que sí que les voy a decir un poco. Hace un tiempo, yo leí un libro de la editorial Ático de Libros. Aquí Soraya y yo hemos estado comentando esta mañana, porque esta mañana he estado en el árbol de las letras, y sí, ya creo que estoy desvelando gran parte de la sorpresa, que les tengo preparados para el final del vídeo, ¿sí? Es un tema muy interesante, eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Lo que se les desea decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que yo en aquel tiempo yo compré un libro una historia de las cruzadas de Dan Jones que me dio vergüenza ajena, de verdad, y publiqué una crítica malísima. Malísima. Publiqué una crítica machacando el libro y destrozando la novela y fui objeto de muchas críticas y muchos ataques y ciertamente se me tildó de seguir una tendencia política que sí digamos ciertamente que yo no profeso. Sí que creo que se nota ciertamente qué línea política tengo yo, pero ciertamente, y creo que algunos me lo han podido decir, pero yo desde luego no tengo la tendencia política que me asignaron, ciertamente. Eran unos tiempos, son y siguen siendo unos tiempos y hay una cosa que hoy me ha entristecido mucho, y es ciertamente que Warner ha sido comprada por Netflix, así que volveremos a tener, por desgracia, años terribles. El cine americano creo que va a pasar por años terribles de decadencia y muy posiblemente asistamos no va a desaparecer, por desgracia, pero creo que estamos viéndolo en su estertor y su decaída. Y por supuesto, yo no tengo ni profeso esa ideología en concreto, por si acaso, porque pero sí que tuve un compañero que sí, y que sigue siendo mi amigo. Algunos me reprocharán porque sigo siendo amigo de esta persona. Y yo lo digo porque yo lo que valoro no es la ideología, de hecho la ideología es lo que menos me importa, sino lo que valoro ciertamente es a la persona y cómo es, y sus cualidades, ciertamente. Uno ciertamente yo creo que si verdaderamente es una persona, si es tiene la calidad humana suficiente para ser una buena persona, al final, tenga la ideología que tenga, al final acabará prevaleciendo lo bueno en él. Y ciertamente algunos me reprochan, pero Fons, usted tiene un amigo de esa... Y yo me pregunto, ¿cuántas personas de la ideología contraria también son mis amigos? ¿Cuántos? Yo me he relacionado infinitamente con personas
más opuestas a mi ideología que de lo contrario. Y voy a decir una cosa. Cuando estaba en el colegio La Salle, hombre, hay alguna excepción, como mi amigo Lafu, por ejemplo, pero cuando estaba en el colegio, las personas a las que más quería eran de la ideología opuesta a la mía. Porque lo que yo ya les digo que lo que más valoraba ciertamente era la persona, no ciertamente las ideologías, que ciertamente se las carga el diablo. Yo ya lo digo así ciertamente. Yo también tengo las mías, no lo voy a negar, pero las ideologías, y eso es lo que se quiere concienciar ciertamente a estas personas. O sea, yo sí ciertamente, si verdaderamente me aficioné a las cruzadas, no fue por tener ciertamente una ideología. Precisamente uno de los escritores que ciertamente tenía, precisamente que me enganchó el tema de las cruzadas fue Luis de Wohl. Este Luis de Wohl era un escritor hijo de húngaro y de austriaco y que parece ser que tenía ascendencia judía y al final este hombre acabó marchándose a Inglaterra y publicando y colaboró con la RAF y se convirtió al catolicismo entrando en contacto, por ejemplo, con el Papa Pío XII y se dedicó para combatir a cierta teoría, a cierta ideología política que surgió en Alemania y que estuvo del 33 al año 1945, pues para combatir esa perversa y malvada ideología decidió escribir novelas sobre santos, ciertamente, y escribió una sobre Don Juan de Austria que se llamaba El último cruzado, ciertamente. Hay novelas, por ejemplo, maravillosas, ciertamente. También, por ejemplo, me aficioné leyendo novelas como, por ejemplo, la trilogía polaca, por ejemplo, del premio Nobel polaco Henry Sienkiewicz. También Henry Sienkiewicz es de esa ideología, precisamente. Un hombre que odiaba a los alemanes incluso aún más que a los rusos y precisamente por eso entró con Pilsudski. Es verdad que luego también, por ejemplo, escribió una novela hostil a los caballeros teutónicos, como era, por ejemplo, la novela del mismo nombre, por ejemplo. Y hay que valorar también a otros escritores, también como por ejemplo, un escritor que a mí me encanta, como es Henry Rider Haggard, por ejemplo, y ciertamente como Henry Rider Haggard, por ejemplo. En su La Hermandad, yo creo que una de las mejores novelas que he leído nunca y que llegó a ganar, me parece que el premio a mejor novela, no me acuerdo de qué año, pero lo llegó a ganar, porque yo estaba buscando una novela de las cruzadas y no encontraba ninguna. Yo debo reconocer que también me fascinó ciertamente la novela de Ivanhoe, por lo menos el villano, el personaje de Sir Brian de Bois Guilbert, me gustó casi más que el personaje principal, que es Ivanhoe, y era el villano de la historia. A pesar de que yo creo que se hablará y se tocará ese tema, el que va a ser el siguiente vídeo que yo creo que muy posiblemente grave sea ¿por qué el odio hacia las cruzadas? Y va a ser muy interesante ese tema. Ya luego hablaremos porque al final del vídeo también vamos a hablar de algunas cosas que me han... Ya vamos a hablar de la sorpresa y también de algunos tópicos que ciertamente me han propuesto y temáticas que me han propuesto para mis vídeos. También, por ejemplo, se podría decir que, por ejemplo, me sentí fascinado, en un principio me sentí más fascinado por los templarios, por ejemplo, Jacobus de Matilde Asensi, por ejemplo, pero luego ya me empezó a gustar más los hospitalarios. Pienso en la maravillosa novela, por ejemplo, de a ver, la novela esta de Iron Fire, o sea, El Otomano, creo que se llamaba, de David Ball, que la recomiendo, se llama Iron Fire en inglés. El Ángeles en Acero, por cierto, que trata del sitio de Malta. Creo que ya les dije en la crítica, por ejemplo, de Misión en París, de Arturo Pérez Reverte, que ciertamente que una de las cosas que más me había gustado es cuando el capitán Alatriste y sus hombres llegan a Malta y están con los caballeros de los hospitalarios de San Juan, o sea, con los caballeros de Malta. Es la parte que más me gustó, ciertamente. Esa parte fue la que más me gustó de todas. Y fíjense lo interesante que es el tema de los hospitalarios, que al final acabaron quitándole el mérito a los templarios, aunque los templarios les están dando más, quizá por el final de la orden les están dando muchísima más, ¿cómo lo diría? Más importancia a los templarios, pero a mí cada vez me gustan más los hospitalarios, ciertamente. Hay un libro muy interesante también que lo escribió el hijo del premio Nobel y escritor francés Albert Camus, que sí, que aparecía también en la novela en la duología de Juan Manuel de Prada. En realidad es una sola novela, la de Mil ojos esconde la noche. Curiosamente, en Cárcel de tinieblas es donde aparecía Albert Camus.
pues su hijo, su hijo David Camus escribió, por ejemplo, Caballeros de la Veracruz y me gustó bastante, a pesar de el toque fantástico, por ejemplo, que tenía. Otras novelas un poquito de esa rama. Yo trato de evitar las novelas de temática gnóstica, esas de templarios así, que vinculados con la Magdalena y que Jesucristo no era Dios y que estaba liado con la... Esas olvídense porque de esas no voy a hablar, me parecen pura basura. Y algún día ya le tocará, ya tocará que hagamos un vídeo sobre el Código Da Vinci, que sí, lo he leído. Y tocará un día hacerlo. Tocará un día hacerlo. Y por cierto, fue una de las críticas más elogiadas que he tenido en Goodreads y con más likes, la de El Código Da Vinci. Yo, caballeros, cuando me digáis, cuando ustedes me digan, pero lo ha leído usted, pero si yo no necesito leerlo, al final sí, lo he leído. Y peor, no, peor haberlo leído. No, por favor. Nunca digan eso. Si yo ya tengo una idea clara de que un libro va a ser malo, por favor, no me digáis que lo lea. Que eso lo único que hará será empeorar las cosas. Y hombre, eso es lo que les quiero decir. Sí, otra novela, por ejemplo, que me fascina, por ejemplo, sí, ya lo hemos dicho, que Caballeros de la Veracruz, que es realmente interesante. Y a mí la que me encantaría leer, por ejemplo, la que me encantaría leer es la de esa trilogía la tetralogía, por ejemplo, de la escritora polaca, que ya se le dedicó aquí un vídeo, a Sofía Kosak, la tetralogía polaca. No sé qué pasará si Soraya la podrá conseguir. Soraya y María José, por cierto, mando un abrazo porque sí es donde compro casi todos mis libros. No sé si podrán conseguirla, así que veremos a ver. Yo creo que va a ser la labor más difícil porque el Topo Sármata es una editorial muy complicada y no sé si se podrá conseguir, por ejemplo, la tetralogía de las cruzadas de Sofía Kosak, pero es un libro que yo estoy deseando leer y veremos a ver si es tan bueno. Yo ya les dije que Feliz Culpa a mí me pareció una novela maravillosa y prodigiosa. Y una de las mejores que creo que ha editado la editorial Palabra, ciertamente. Yo me siento muy fascinado por ella. Aparte del tema de las cruzadas, porque de lo que trata esta novela es de las cruzadas infantiles, una cruzada que estuvo entre medio de la cuarta cruzada y la quinta cruzada, por ejemplo. Y es la famosa cruzada de los niños, donde unos niños fueron convencidos de que ellos podrían conquistar Jerusalén y decidieron emprender. Y tuvieron hubo una cruzada dirigida por Esteban, por un tal Esteban, y que tuvo un muy mal resultado. Esto fue novelado por el escritor Marcel Schwab. Creo que este libro de las cruzadas de los niños de Marcel Schwab lo pueden ustedes encontrar ciertamente creo que en la editorial Reino de Cordelia, si no me falla la memoria, pero lo interesante ciertamente es esta cruzada. Aparte, esta cruzada tiene también otro tema muy recurrente en la literatura, que es el tema de los viajes en el tiempo, que a mí es una cosa que me fascina. Que me fascina ciertamente, el tema de los viajes en el tiempo. Ya saben que yo ya les puedo decir que ciertamente uno de los libros que también he conseguido y del que también se va a hacer un vídeo y se va a escribir una reseña va a ser La máquina del tiempo de H.G. Wells. Yo les recomiendo, por cierto, un artículo muy bueno llamado Visionarios equivocados de Juan Manuel de Prada, que nos ha tenido el profesor Manuel Alfonseca y a mí debatiéndolo muy entusiásticamente, viendo quién tiene razón, si está obsoleto, como piensa Juan Manuel de Prada, o se equivocó en sus visiones, o como el profesor, que llega a decir que Herbert George Wells fue capaz de ver una bomba de destrucción masiva como la bomba atómica y que se adelantó a Leo Szilard, por ejemplo. Y es muy interesante este tema. Además, quiero volver a los Morlocks. Encima que mi amigo Jaime Blanch, ahí estuvimos jugando ahí a Viaje al Centro de la Tierra. O sea, él se lo llevó todo y ganó. Yo me quedé ahí atrapado y él se escapó como una rata llevándose el dinero, la fama y la gloria. Pues no, no. Tengo que escapar de ahí y dejar a mis bien hallados y queridos súbditos. Así que, hombre, hay que dedicarles un homenaje. Mientras yo siga siendo su rey, a la fuerza, pues supongo que habrá que tener un homenaje con estos pobrecillos, por estos pobrecillos Morlocks. Pues el tema de los viajes en el tiempo ha sido muy recurrente. El profesor Alfonseca, en El tiempo y el hombre, por ejemplo, un libro que, por cierto, estuvo prologado por el exministro, pues
ciertamente ha tratado mucho este tema. Es un tema que también a mí me fascina. Yo tengo un amigo también, Ben Molineux, que por ejemplo también se ha dedicado a este tema. Un amigo, y ahora últimamente hace mucho que no sé nada de Ben Molineux, hace años, pero creo que tenía alguna novela. A mí este tema me ha fascinado mucho. Por ejemplo, uno de los libros del tío Sam Slower, Sam Faster, de la escritora Mariol Trevor, que aquí en España solo se la conoce por haber escrito una biografía de Sir John Henry Newman, por ejemplo, pues llegó a escribir esa novela de la que ya hablaremos cuando se dedique a hablar de cristianismo y anticristianismo, pero corcho. Es un tema muy recurrente y muy fascinante. Por ejemplo, Marta Luján, por ejemplo, ha escrito una novela que a mí me gustó mucho, llamada El ladrón de reflejos, donde una historia de magos que al final acaban viajando. O sea, el ladrón de reflejos es absolutamente fascinante por dos razones. Primero, no solo ya por el viaje en el tiempo a la Inglaterra de Cromwell, sí, ese miserable que se cargó la Navidad, monstruo. Pues eso, donde tienen que rescatar a uno de sus compañeros, sino porque antes de ir al mundo, a la Inglaterra puritana de Cromwell, sí, el del patrón de Solomon Kane, ese que se dedicaba a matar católicos e irlandeses, y en cambio ahí a los brujos los dejaban ahí, que pululasen por ahí, y tenía por ahí a Solomon Kane ahí vagando. ¡Hala! Menudo patrón te has buscado, Solomon, tío, macho. Menudo patrón. Más canalla te has buscado, tío. Y es que al final hemos hecho bien colgando a Solomon Kane de la horca por participar en lo de la Armada, que encima ni siquiera nos ganaron. Eso fueron los vientos que al final se cargaron nuestra Armada. Eso es lo que se les quiero decir. Pero lo más interesante de esta novela es que antes de ir a ese mundo van a un mundo alternativo donde la Revolución Francesa no ha estallado y donde está Saint-Germain. Hay otro escritor, Mercier, que también trata un poquito del tema también. Trata también sobre ese tema, pero ya se hablará. O sea, un mundo en el que la Revolución Francesa no llega a estallar y que la monarquía sigue hasta en Francia todavía vigente hasta no sé si el siglo XXIV o XXV, por ahí. No me acuerdo. Y de eso trata esa maravillosa novela, El ladrón de reflejos. Quiero también recomendarles una novela maravillosa de nuestro amigo Jaime Blanch. Que era, ahora en serio, lo otro de los Morlocks y Jakub Fonslar, eso ya es una broma para que mis suscriptores se vayan ahí para despertar la hilaridad y la dicha y la jocosidad de mis suscriptores y de los miembros del canal que todavía no tengan el honor de conocerme. O sea, pero ciertamente tiene una novela muy buena llamada La estrella del tiempo, que también es muy interesante y deseo recomendarla. Otra novela también muy fascinante de viaje en el tiempo, o sea, es una ucronía, de la que también voy a escribir una reseña, por cierto, que es Lo que el tiempo se llevó. No confundir con la obra de Margaret Mitchell, lo vuelvo a decir, donde ha sido la Confederación la que ha ganado y hay dos estados, el estado del sur y el del norte. O sea, veremos a ver que también, por ejemplo, el protagonista tiene que viajar y para ver si puede cambiar la historia. Eso es también muy interesante, también ese tema. Luego hay cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando alguien, por ejemplo, trata de interferir en el espacio-tiempo? Y ahí, por ejemplo, podemos encontrarnos con joyas como, por ejemplo, La patrulla del tiempo, de un escritor que a mí me encanta y yo creo que es uno de los pocos que le puede hacer un poquillo de cosquillitas a Tolkien. Me estoy refiriendo a Paul Anderson. Esa serie, por ejemplo, de La patrulla del tiempo inspira la interesante película de El Ministerio del Tiempo, muy masónica, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? De ahí sacaron la idea, ciertamente, de la novela de Paul Anderson, ciertamente. Mi amigo el profesor también tiene algunas novelas de viajes en el tiempo. Estamos hablando de Ser Karel de Northumbria, Más allá del agujero negro, por ejemplo, y la última, sí, una de las últimas que le leí, la de que viajan a la Francia también de la Revolución Francesa también. Esa también está muy interesante. Y luego tienen ya el tema de El tiempo y el hombre, por ejemplo, que es muy interesante también. Eso también es muy interesante y me gustó muchísimo. Y luego hay cosas también muy interesantes como la escala de Jacob, donde los personajes viven en un periodo del pasado, pero ciertamente no han viajado en el tiempo, sino que es una simulación de un mundo simulado. Y de eso también va, por ejemplo,
algo como, por ejemplo, Hyperversum, por ejemplo, de la escritora italiana Cecilia Randall, que hizo una trilogía donde los personajes acaban atrapados en un videojuego y tienen ambientado en la Francia de la época, precisamente de esta época, de Felipe II Augusto. En este caso, no estamos hablando del año 1212, sino del año 1215, que es cuando va a ocurrir la batalla de Bouvines, que es la que decide el futuro de Europa, ciertamente, y la que llega a la que es decisiva para la formación de Francia, o sea, para que Francia no sea devorada por la Inglaterra normanda, que es que le había comido casi todas las zonas, gracias a... Es muy interesante la trilogía. Y luego, pues en esa línea, por ejemplo, también está, por ejemplo, Timeline. Timeline, por ejemplo, o Rescate en el Tiempo, creo que se tradujo aquí, de Michael Crichton, donde un grupo de personajes tienen que viajar a la Francia también de la Guerra de los 100 Años y ayudar a Arnaud Cervoli contra Olivier de Charny, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, tenemos aquí cosas como la novela de Isabel de Guy Gabriel Kay, por ejemplo, también es muy interesante también este tema. Es enormemente interesante, eso es lo que se les quiere decir, la obra de Guy Gabriel Kay, por ejemplo. Este hombre, Guy Gabriel Kay, no sé si ustedes lo sabrán, pero ayudó a Christopher Tolkien a completar el Silmarillion, por ejemplo, y otros relatos que dejó inconclusos J.R.R. Tolkien. Es muy interesante. Es muy conocido también por el tapiz de Fionovar y obras como Tigana o los Leones de Al-Rassan, por ejemplo, que está inspirada, por ejemplo, en la Reconquista, por ejemplo, los Leones de Al-Rassan. Es muy curiosa también, Leones de Al-Rassan. Y luego, sí, está muy bien, Leones de Al-Rassan, como se ha dicho. Por ejemplo, también Tasselhoff en las leyendas de la Dragonlance también también Caramon, Raistlin y Crisania llegan a viajar en el tiempo y hay un momento en que puede haber una alteración en la historia, algo que los dioses del mundo de la Dragonlance no iban a permitir. El pecado es tan grave que es imposible cambiarlo, así que no trates de cambiar la historia. Me parece, no sé si era la del templo de Istar, la primera de esta de la leyendas, que a mí leyendas de la Dragonlance me gusta infinitamente más que Crónicas de la Dragonlance, que le vamos a parar, aunque la fama se la haya llevado Crónicas, pero leyendas a mí me gusta infinitamente más y significa algo que mi amigo Kunyotani siempre me dijo, que Caramon no era un personaje insignificante y que en realidad él era el gran héroe de la Dragonlance. Y ciertamente y parece ser que fueron de su opinión, ciertamente. Los escritores de la Dragonlance, Margaret Weiss y mi amigo Tracy Hickman, mi amigo, oye, porque somos amigos en Gurred, no porque lo conozca personalmente, aunque me hubiera encantado. De todas formas, que vamos a tratar de él y yo, un católico y un mormón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que se les quiere decir. Y esa es un poquito la trayectoria y la galería de novelas, un poco de viajes en el tiempo que un servidor ha tenido la oportunidad de leer y que me prepararon, por ejemplo, para este tema. O sea, por ejemplo, también mi amigo Jorge Sacriado tiene una que me encanta, que no, en este caso no es de un viaje en el tiempo, ciertamente, pero sí es también de una simulación de personajes encerrados personalmente en un universo, en un videojuego de fantasía y un RPG. Estamos hablando de Atrapados en Kryn. Sí, atrapados en Eirin, perdonen ustedes, atrapados en Eirin. De mi amigo, de mi amigo Jorge Say Criado, de que también lo conoce mi buen amigo Jaime Blanch Geral. Y bueno, y es que a mí me parece también muy interesante es comparar esta novela, por ejemplo, de Cruzadas en Jeans, por ejemplo, con el universo de dragones, de la serie de Dragones y Mazmorras, sí, ese mundo infernal, del que al final, oye, a lo mejor le hemos cogido el gustín y rinín a estar aquí atrapado en el mundo de Dragones y Mazmorras. Y a mí, bueno, a mí una de las cosas y ya creo que ya sea el momento de hablar de la novela, perdona Jaime por haberme hecho esperar tanto, es muy interesante que se pueda hablar de Cruzadas en Jeans. Es un libro que a mí una de las cosas que más me fascinó, por ejemplo, nada más empezar, que el personaje de Dolph, por ejemplo, pues los dos científicos a los que conoce, por ejemplo, que son amigos de su padre, el profesor Simiak, por ejemplo. Lo de Simiak fue muy divertido porque es muy interesante hacer la broma, o sea, la forma en que se dice, la forma de decir mono en España es simio. Bueno, ya saben ustedes que no hay, pero bueno, me reía muchísimo con el doctor Simiak y el doctor Frederic.
hay una cosa que no entiendo, o sea, todavía no han experimentado con monos y no se les ocurre otra cosa que aceptar las propuestas de un muchacho puber, adolescente que no tiene ni pajolera idea y de cogerlo para y hacer el experimento con él. Corcho, lo más. O sea, todavía no han hecho el experimento con otros animales y ya se llevan al muchacho. Hombre, esto no es serio. Pero claro, si no se hace esto, por ejemplo, no hay novela. Al personaje no se le ocurre otra idea que, por ejemplo... Ah, por cierto, se me ha olvidado otra... un yankee en la corte del rey Arturo. Lo que pasa es que es muy mala porque en esa novela se dedican a meterse con la iglesia católica. Así que es mala. Punto. Lo siento por el señor Twain. Si quieren leer algo del señor Twain, lean su maravillosa novela de Juana de Arco también. Y luego, pues sí, ¿no? A ver, la idea que tiene, por ejemplo, Dolph Heftin, estamos hablando, es de, de ir a un torneo francés llamado en Clairville. Es una idea muy parecida a la que tenían, por ejemplo, en Rescate en el Tiempo, de Michael Crichton, pero un torneo llamado en Clairville. Él pensando que van a seguir las reglas de los torneos de Froissart en el siglo XIV, o sea, y estamos todavía en el siglo XIII. Entonces, en lugar de cogen, se lo llevan y en lugar de ir, por ejemplo, ciertamente a la Francia que él cree, al final acaba en Alemania, pero el personaje no lo va a saber hasta que llegue allí. Y lo primero que hace es encontrarse con dos ladrones que están atacando a un transeúnte inofensivo, aparentemente. Y entonces descubrimos que este transeúnte, aparentemente inofensivo, luego resulta que es que va a ser el famoso matemático llamado, por ejemplo, Leonardo Fibonacci. Puedo decirles que yo no creo en las casualidades, pero en aquel tiempo teníamos un profesor CC, o sea, teníamos un profesor CC bueno, que nos contaba muchísimas, aparte de darnos clase de matemáticas, nos contaba muchísimas anécdotas. Y en aquel tiempo, una de las cosas que estudiábamos era lo de la regla del conejo, sí, los conejos de Fibonacci. Este hombre también era especialista en números primos y numeración arábiga. Yo tenía un profesor particular en aquella época llamado Dani, un hombre muy inteligente que al final acabó en Murcia. Ese año no conseguimos aprobar las matemáticas, pero el año siguiente sí, paradójicamente, con el hermano, con el hermano R, llegamos a aprobar las matemáticas el siguiente año. No la física, pero oye, sí las matemáticas. Pues Dani, para espolearme y animarme a que estudiase más matemáticas, me decía que si suspendía matemáticas, una secta, ¿cómo se llama esto? Pitagórica, vendría a secuestrarme y a matarme si suspendía, y que esa secta existía para castigar a los niños que suspendían matemáticas, porque querían, bueno. En aquella época, por cierto, fue gracias a él que conocí, por ejemplo, el 8 de Catherine Neville, eso es lo que les quiero decir. Bueno, seguí suspendiendo matemáticas, ya que estoy. Dani, lo siento, tío, la secta no ha acabado conmigo. Bromas aparte, ese chico Dani es el mejor profesor particular que he tenido nunca. Jamás he tenido otro igual. Y yo creo, junto con otra profesora particular que se llamaba también Isabel, que era buenísima también. Y a Isabel, por ejemplo, la tuve 3 años y además con ella hablaba muchísimo del Señor de los Anillos también. Era el tiempo que yo empecé a jugar a los juegos de rol y todo esto, y también nos montábamos unas partidas al HeroQuest heroicas mientras hacíamos los deberes y estudiábamos matemáticas a la vez. No tuvimos suerte porque es que con Falagán había un problema, con F había un problema, y es que yo resolvía parte del problema, pero siempre había un maldito fallo que hacía que el maldito pro ejercicio me saliera mal. ¡Ah! Y era una rabia. Y encima cada trimestre lo hacía peor que el anterior, así que no había manera de aprobar. Pero oye, Isabel hubiera merecido que por lo menos haber aprobado con ella. Con Isabel hubiera merecido sí que haber aprobado con ella. El primer año sí que se tuvo éxito, pero bueno, yo creo que fue porque el profesor que me dio clase había dado clase también a mi tío y bueno, le cae bien. Pero yo el séptimo y el octavo, matemáticas, no. Bueno, así que contrariamente a lo que ustedes pudieran esperar, no, esto no me desagradó. O sea, ya saben ustedes que yo en las matemáticas era un inútil, no era como Quillo, que era conocido como Calculín. A mí,
Por ejemplo, me llamaban Jimmy el Rapidillo, me llegaron a llamar, pero nada, nada, no. Jimmy el Rapidillo fallaba más que una escopeta de feria. Jimmy el Rapidillo, vamos. Y entonces, ciertamente lo que pasó es eso, que fue algo muy interesante encontrarse con Fibonacci. Entonces este hombre le dice que en aquel tiempo se les debe decir que ya existían las universidades, ya existían las universidades ciertamente, o los estudios generales en Europa, y era muy interesante, por ejemplo, el tema. Y es que el siglo XIII es el gran siglo, o sea, se ha perdido ya Tierra Santa, ustedes ya saben la batalla de Jatín y todo eso en el siglo pasado, la batalla de los cuernos de Jatín, y no se pudo recuperar, pero más o menos ten la sensación de que el imperio oriental, o sea, Bizancio, ha caído en manos de los francos y ahora es el reino latino de Constantinopla, y que no va a durar mucho, por desgracia, porque lo van a recuperar los paleólogos en el año 1270 o por ahí, lo van a recuperar. Y aquí vamos a ver, una de las cosas que vamos a hacer para que esta novela tenga encanto es ver el contexto histórico. Por ejemplo, uno de los fallos que hemos encontrado en esta novela, habiéndola leído no ya con la edad de 14 años, donde me podía escolar cualquier gol, sino con 43, es que ciertamente Fibonacci no era un estudiante en aquella época, no era, yo qué sé, no tendría 20, 17, 18, 19, 20, sino que ya estaría cerca de la cuarentena, o sea que ya podía ser el abuelo de los niños a los que, de esta cruzada infantil con los que se va a encontrar. O sea, este hombre, por ejemplo, era hijo del famoso cónsul de Bujía y ahí fue donde aprendió la numeración indoarábiga. Sí, me parece muy bien lo que hace Wikipedia de hablar y decir que es indoarábiga, porque se la copiaron los musulmanes a los indios, a los hindúes. Y entonces ahí fue donde aprendió. Este hombre al final acabaría en la corte de Federico II y se haría muy famoso. Por ejemplo, ayudaría a Federico II en una disputa que tuvo con Teodoro de Antioquía, matemático. Luego volvió a su tierra, Pisa, y donde fue honrado, y le perdimos el rastro en el año 1240. No sé si, me parece que influyó mucho en Tartaglia, y era hijo de un matemático francés llamado, era discípulo de un matemático francés llamado Louis Edouard. Quiero recordarles que también en esta época está muy... No, es un siglo más tarde, por ejemplo, la de Eifelheim, de la que ya hablamos aquí, precisamente del escritor Michael Flynn, era de un siglo más tarde, o sea, pero bueno, aquí está, todavía no ha aparecido Santo Tomás de Aquino, pero aparecerá, pero por aquella época ya está, me parece que Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, para que conozcan un poquito y sepan. Y estamos en una época que parece que todavía hay esperanzas de volver a reconquistar Tierra Santa, así que no es casual, por ejemplo, que haya posibilidades. Vuelvo a reconocer que el protagonista Dolph va a adoptar el nombre de Rudolf y se va a llamar Rudolf de Ámsterdam. Y aquí vemos otro de los anacronismos. Está muy bien que el conde de Holanda es Guillermo, eso sí que es exacto. Vamos a hablarles un poquito de este Guillermo. Este Guillermo era aliado, y hay que decir una cosa, llega esta Alemania, había una guerra en el Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador en este momento era un güelfo, era Otón de Brunswick, se supone que era amigo del Papa, pero el Papa por alguna razón quería apoyar a Federico II Roger y les comulgó ciertamente a Otón de Brunswick. Había matado, me parece que a Felipe, el tío, y este tenía unos aliados que más o menos estaban a favor del Papa, los que son los güelfos, y uno de sus aliados era Guillermo de Holanda. Este Guillermo de Holanda, por ejemplo, estaba en guerra con el rey con Felipe II Augusto y con Federico Roger. Así que, y esto hizo que, por ejemplo, que bueno, que y le hizo la guerra y tuvo mucho éxito contra Felipe II. También estaba aliado con Inglaterra, claro, Inglaterra apoyaba a Otón de Brunswick y el otro y Federico II estaba apoyado por Felipe II Augusto. Pues al final, ya saben ustedes, llega la batalla de Bouvines, como ya sabemos por la trilogía Hyperversum, Los días del halcón, creo que se llamaba la primera, de Cecilia Randall, y entonces es derrotado este hombre. Y entonces este hombre lo que hace en Bouvines es cambiar de bando y pasarse al lado de los gibelinos, o sea, de
Felipe II Augusto y luego ya y también de Federico II, y les comulgan. Y este hombre, para compensar que les comulguen, porque sí que parece que era un católico muy piadoso, pues se va a hacer una cruzada a Prusia y luego se va a la cruzada, se va a Portugal a librar Alcázar de Sal. El Alcázar de Sal es lo que les quiero decir. Se va ahí a librar la batalla del Alcázar de Sal. Es muy interesante ese tema. El tema del Alcázar de Sal. Y luego, pues al final participó en la Quinta Cruzada y bueno, este hombre, por cierto, se supone que había llegado al poder de forma un poco, se había enfrentado con Juan de León y Hugo de Bomé, que se supone que el duque, el que controlaba ciertamente Holanda en aquella época, era Teodorico VII. Este Teodorico muere, deja una hija que se casa con un tal, se casa con un tal Juan de León, y entonces hay una guerra y al final es el que se acaba apoderando, a pesar de que esta hada contaba con el apoyo del obispo de Lieja y de Brabante, pues al final el que acaba quedándose con el condado es él. Pero esto debería, sí, es él. Así llegó Guillermo del conde de Holanda a ser conde de Holanda. Y luego ya es lo que les he contado. Y luego este hombre participó en la Quinta Cruzada y luego volvió y gobernó muy bien, o sea, no es un mal. Pero Ámsterdam no existía, va a ser fundada en el año 1275 por dos pescadores. Ahí está el siguiente anacronismo, mis queridos bien hallados suscriptores. Bueno, hemos dejado a Leonardo Fibonacci. Y vamos a decirles cómo más o menos qué es lo que está pasando en el año 1212 antes de proseguir con la crítica de Cruzadas en Jeans. En el año 1212 a España la gobernaba nuestro maravilloso rey Alfonso VIII, que ese año obtendría una victoria brutal contra los almohades, ayudado por el rey de Navarra, a Sancho VII el Fuerte, y Pedro II el Católico. Este Pedro II el Católico moriría el año siguiente luchando por defender a los cátaros frente a los cruzados de Simón de Montfort. Sería derrotado de forma vergonzosa y humillante, y manchando su nombre. Era muy católico, pero bien que le gustaba a este hombre hacer el delicioso con mujeres, y algunas no de muy buena reputación. En el Reino de León estaba gobernando Alfonso IX. Este Alfonso IX, debido a su antagonismo y a su enemistad con Alfonso VIII, no participó en la cruzada, pero prestó un gran servicio porque conquistó Extremadura. Este hombre se casó con Berenguela y tuvieron un hijo, Fernando III, que iba a ser decisivo. Vuelvo a reconocer que al final Fernando III tendría como enemigo a su padre, pero al final se impondría el amor paterno-filial, y al final Fernando III podría heredar los dos reinos y acabar con la desunión entre castellanos y leoneses, que ahora estará intentando las malditas autonomías resucitar ese odio y cargarse la obra de unidad que había. En Portugal gobernaba Alfonso II el Gordo, que parece ser que ese me parece que bastante tenía con mantenerse vivo, ese hombre. Y bueno, vamos a ver, si les interesan, en Inglaterra reinaba el rey Juan sin tierra. En fin, ya el apodo creo que ya lo dice todo. El hombre que conspiró con Felipe II Augusto para tener ahí encerrado a Ricardo Corazón de León. Por cierto, que Ricardo Corazón de León dicen que cuando le pregunta Rudolf Heftin a la bellísima y hermosa María, una niña alemana guapísima, que ya veréis cuando crezca lo guapa que se iba a poner, pues ciertamente se puede decir que lo que se puede decir es que, tío, Ricardo está más muerto que mi abuela. Llevaba 13 años muerto. Se muere en el último año del siglo XII, tío. Llevaba 13 años muerto. Eso es lo que te quiero decir. Ni anacronismos ni leches, tío. Que tú puedes colocarte. Y luego ya hablaremos de algún otro anacronismo más según vaya avanzando la trama. En Dinamarca, por ejemplo, estaba Valdemar II. En Polonia estaba Ladislao Piernas de Palo, por ejemplo. Se llama así. En Suecia estaba, por ejemplo, Erico IX. Y si les interesa, en Bohemia, el verdadero gobernante de Bohemia era, por ejemplo, Otakar. Otakar ustedes lo conocerán por el famoso cetro de Otakar de los tebeos de Tintín. Ese era el que gobernaba. Por cierto, el verdadero rival no es este Otakar, pero sí que... sí, y en Hungría, porque también ya sabéis que yo quiero mucho a los húngaros, estaba el famoso Andrés II. De Andrés II no he hablado porque este Andrés II iba a participar en la famosa
quinta cruzada que aún no se ha celebrado. Esa quinta cruzada en la que se unió Guillermo de Holanda, por ejemplo. No les dije, pero el verdadero gobernante de Holanda cuando se crea Ámsterdam en 1275 era Juan de Hainaut de la casa de Petersburg. Es muy curioso. Holanda era un territorio que estaba ahí medio disputado entre franceses y holandeses y alemanes a ver quién lo controlaba. Y nos habíamos quedado, sí, con Andrés II de Hungría, creo, sí. Este hombre participaría en la quinta cruzada, esa que quedó, en la que se mereció más, sí. Se conquistó también, también se puso Sita de Amieta y estuvo a punto de caer, por ejemplo. O sea, le ofrecieron al otro recuperar Jerusalén, al obispo Pelagio de España, pero no hubo éxito, por cierto. Pero bueno, vamos a volver otra vez. Pues entonces se supone que Rudolf tenía que estar ahí dentro de 4 horas, ciertamente. Pero resulta que llegan un montón de niños y ocupan el sitio donde tenía que él ponerse para volver en la máquina del tiempo. Y al final el que acaba volviendo es el muchacho. Es el muchacho en su lugar. Y entonces vemos algo terrible, que Rudolf se queda atrapado en el tiempo. Y no le queda más que quedarse ahí con Leonardo Fibonacci. O sea, esto es un drama tremendo. O sea, con Leonardo Fibonacci y unos desarrapaos. Unos niños que, en fin, que bastante tienen con mantenerse vivos. Son 8.000 niños, aunque luego las crónicas dirán que eran 30.000. Eso es lo que les quiero decir. Al final, pues hombre, al final, tanto Leonardo Fibonacci como el protagonista Rudolf Heftin o Rudolf de Ámsterdam, vamos a llamarlo Rudolf, podemos llamarlo Rudy si queréis, pero no, vamos a llamarlo Rudolf de Ámsterdam. Este Rudolf de Ámsterdam al final, pues ven como los niños se van ahí medio muriendo y los transportan en la mula, se apiadan y dice, mira, esta cruzada la están llevando muy mal y voy a ser yo el que la voy a dirigir. Se hace amigo de los niños menos pudientes, que son Hans, por ejemplo, Peter, que este es un nombre muy cruel, Berto, por ejemplo, y luego el verdadero, la mujer que va a ser el objeto amoroso de la trama, la hermosa María, que ya hablaremos porque yo creo que una de las cosas que más me gustó de la novela es la hermosa María. Yo debo de decirles una cosa, que la mujer más hermosa que he conocido era una alumna Erasmus alemana de Bonn. Yo debo de conocerles, la conocí en tercero de carrera. Yo debo reconocerles que personalmente siempre he sentido fascinación por las mujeres o alemanes o polacas. En el caso de las polacas, aparte de ser guapas, que además son muy religiosas y muy piadosas, así que por eso me gustan tanto las polacas. Aparte de ser muy hermosas, son también muy religiosas y eso me gusta muchísimo, por eso me agradan tanto. Y eso es lo interesante, o sea, al final, y luego entonces van a ver a los líderes de la cruzada, que son dos sacerdotes llamados Don Augustus y Don Anselmus, y el hombre que ha recibido las voces para liberar Jerusalén. Estamos hablando, o la Ciudad Blanca. Por cierto, que la Ciudad Blanca también se va a emplear para definir a Minas Tirith, o sea, el carácter de ciudad sacra o santa. Es muy interesante este tema. Pues entonces le empieza a reñir. Ahí están rodeados de varios nobles, están rodeados de un personaje llamado, de varios personajes. El más interesante de todos estos personajes, por ejemplo, y que el que va a hacer migas con el protagonista es, por ejemplo, el que va a hacer migas con el protagonista es, por ejemplo, Carolus. Carolus es el que va a hacer migas con el protagonista y es el que se supone que va a ser el rey de Jerusalén. Anselmus y Augustus Anselmus lo ha engañado, ha conseguido engañar al arzobispo de Colonia y ha conseguido que le deje a un noble llamado Carolus y luego ¿cómo se llama esta? A la sobrina del propio, o sea, han mandado a la sobrina, que es una niña, vaya pedazo de tío que tienen, por favor, el arzobispo de Colonia no puede tener menos luces, por favor, ¿cómo se le ocurre mandar a su sobrina ahí? Y luego también, por ejemplo, hay otros personajes como el famoso Fredo, que es otro. Muchos de estos nobles son gente que se ha escapado de sus hogares y los otros, la mayoría de los niños, pues son gente pobre que están mendigando y oye, podemos ir a Jerusalén, reconquistarla y ser unos héroes y no ser unos miserables que bastante tenemos con mantenernos vivos día a día. En cambio, los nobles pues se van porque, oye, a algunos les gustan las aventuras y otros han huido de algunos hogares conflictivos. Esto pasa, por ejemplo, con Fredo, por ejemplo.
y luego hay una chica también noble que va a ser la amiga de Hilda, que se llama Frieda, y luego hay dos estúpidos que luego que no aparecerán hasta casi el final de la novela, como son Rufus y Matilda, y encima, que el Rufus, que es un calzonazo, le consiente a la Matilde todo lo que quiere, y eso va a tener unas consecuencias muy nefastas. Desde el primer momento va a haber un choque entre Rudolf, por ejemplo, y también el personaje de Don Anselmus, que tiene dominado a Nicolás, y encima Nicolás también le tiene envidia al otro. O sea, el tío se cree, dice, he recibido la llamada del Altísimo y la señal, yo soy el elegido. O sea, tiene una soberbia y tiene el espíritu del fariseo. A mí Nicolás casi me cayó tan mal casi como Don Anselmus en esta novela, pero bueno. Pero vuelvo a reconocer que nos despierta un poco más de lástima porque Nicolás, a pesar de todo, ha sido muy engañado, pero le gusta el lujo, la riqueza, en fin, que para ser el líder de una cruzada, en fin, como que no. Y encima tiene menos luces que un grillo, que un topo, vamos, tiene menos luces que un topo, el bueno de Nicolás. Eso es lo que se les quiero decir. Que, bueno, estos personajes existieron realmente, tanto Esteban como Nicolás. Ya se les contará un poco el terrible secreto final. No les vamos a desvelar tampoco, pero sí que hay un terrible secreto final. Y eso es lo que se les quiere decir ciertamente. Entonces van pasando por numerosas ciudades. Por ejemplo, muchas veces para conseguir usar el chantaje espiritual. Si no dais ayuda a los elegidos de Dios, llegará el Todopoderoso y os destruirá. Esa es la táctica de Anselmus para conseguir dinero, provisiones y no sé qué para seguir manteniendo la cruzada, por ejemplo. Y luego ya más o menos ya el otro va a organizar a los niños para que cacen, no sé, para que cacen y puedan sobrevivir por sí mismos. Cada uno va a tener una tarea y una labor y eso va a ser lo que van a hacer personalmente tanto Rudolf como Leonardo Fibonacci. Eso es muy interesante también y me ha gustado muchísimo, ciertamente. Eso me gustó mucho. Esta es una novela que si tú quieres a convencer a una persona para que sea un buen líder, yo creo que puede fijarse en el protagonista, en Rudolf de Ámsterdam. También es muy interesante el tema de Rudolf de Ámsterdam. Tengamos en cuenta que es una persona del siglo XX, agnóstica, escéptica, indiferentista, religioso, que no ha prestado mucha atención a la religión y que tiene que vivir un siglo teocrático, es decir, en el que Dios está presente a cada 2 por 3 y que es el encargado de todo, más o menos. Y funciona, es una sociedad extraordinaria, como podéis ver, como se podrá ver a lo largo de la novela. Es verdad que muchas veces la escritora, o sea, Thea Beckman, que es la autora, se exagera bastante y llega a más o menos hablar de los prejuicios de la Edad Media y no sé qué. Por ejemplo, una de las cosas, aquí no creo que a todo el mundo se le pueda acusar de herejía por cualquier chorrada, como más o menos aquí nos deja caer la novela, pero bueno. Aquí es muy interesante porque nos ayuda a conocer, por ejemplo, las ciudades del Sacro Imperio. Por ejemplo, Colonia, Espira, Rothwell, que es luego la ciudad a la que van, que es la que se niega a recibirles, y es entonces cuando ocurre uno de los episodios más interesantes, que es el famoso milagro del pan, donde Rudolf se las porque ahí está lo grandioso. El personaje aquí de Rudolf, pues va ganándose su reputación haciendo pequeñas cosas que le van a ir ascendiendo en el curso honorum, o sea, haciendo grandes hazañas, en este caso consiguiendo comida para los niños, en este caso unas hogazas de pan que harán con el personaje de Gardulfo, que no Gandulfo, ahí me equivoqué. Este personaje era irlandés y esto es muy interesante, ciertamente, a mí me gustó. Al mismo tiempo tendrá que hacer frente a una epidemia de escarlatina y aquí es donde va a aparecer el personaje que para mí ha sido el mejor de la historia, solo en dura pugna con la hermosa y bellísima María. Estamos hablando de el monje benedictino de Hossbach, Don Tadeus. Este personaje es fascinante, el bueno de Don Tadeus, porque para mí, sí, ciertamente se puede considerar desde la perspectiva que el personaje de Rudolf hace el papel un poquito de Dufresne, este personaje que no sabes de dónde viene, que no conoces su pasado y que al final llegas a que se dedica a hacer el bien y al final llegas a la conclusión de que es un ángel o un enviado de Dios. Pues más o menos esta es la imagen que puedes tener de Rudolf. Pero tengo la sensación de que si hay un personaje que encaja más con esta categoría es la de Don Tadeus. Este personaje a mí me encanta porque va a ser la contraposición tanto de Don Anselmus especialmente.
va a suponer el lado bueno de la religión, que es que lo hay. O sea, va a ser el santo personalmente contra el personaje de Don Anselmus, que además es, por cierto, que Don Anselmus tiene una razón para poder llegar. Una de las cosas por las que van a discutir tanto Rudolf de Ámsterdam como, por ejemplo, Anselmus, va a ser por el tema de la ruta. O sea, el otro quiere llegar lo más rápidamente posible a Génova, que es donde va a ocurrir el milagro, porque se me ha olvidado contarles a ustedes que se supone van a llegar a Génova y el mar se va a abrir y entonces van a llegar a Jerusalén y va a haber un rayo de luz y van a cegar a los musulmanes y los van a vencer así con facilidad. ¡Hala! Lo que no han conseguido los ejércitos más poderosos de las cruzadas, lo van a conseguir unos pobres niños. Y ese es el cuento que les han contado a esos pobres muchachos. Es así. Pues eso es lo que creen eso es lo que creen. Y es muy interesante el personaje de Don Tadeus, que para mí va a ser clave, por ejemplo, en algunas polémicas, por ejemplo, en el tema del carro, por ejemplo, hay un momento en que quieren esperar a que los niños se recuperen y el otro quiere partir y entonces se ponen malos. Por supuesto, no hay ninguna razón personalmente, no hay ninguna razón mágica ni fantástica ni sobrenatural que haga eso. Simplemente las cosas tienen explicación. Más o menos hay una especie de maquiavelismo, de fin justifica los medios un poco. Los personajes son un poco tacitistas, son un poquito tacitistas, son cristianos, pero más o menos cada uno busca conseguirlo, pese utilizar a Dios para sus propios fines. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y bueno, y es muy interesante. De todas formas, yo creo que el capítulo que a mí más me gustó fue el de el juicio, me parece que se llamaba, aquí lo voy a mirar, Trumpy, no te me caigas, no te emociones, sé que te estoy embelesando con la narración de mi crítica, pero a mí el que más me gustó creo que fue el Tribunal de los Niños, pero tengo que comprobar que se llamaba así, el índice. ¿Pero qué pasa con los índices? Ya no hacen índices como... Vaya hombre, ay madre. Mal, gran angular, mal. Sí, el Tribunal de los Niños, era lo que yo suponía, caballeros. A ver, que no se me caiga. ¿Veis? Y ciertamente, más o menos, más que algo milagroso, el verdadero milagro es que las cosas salgan bien. Y por ejemplo, la aparición personalmente, a mí lo que más me gusta es eso. O sea, el juicio que personalmente tiene que afrontar Rudolf para demostrar que no es un hereje, cuando le juzgue don Anselmus, por ejemplo, error de cálculo, porque la misma autora dice que si hubiera juzgado a Rudolf después de haber pasado los Alpes, porque tienen que atravesar los Alpes, seguramente el bueno de don Anselmus. También es muy interesante, por ejemplo, este tema porque así conocemos las tierras, por ejemplo, del Sacro Imperio. También, por ejemplo, vamos a Innsbruck, al Tirol y todas estas zonas. O sea, es muy interesante. Anselmus quería ir por la ruta del Cenis y el otro por la ruta del Vereno, que es mucho mejor. Para los niños es más adecuada. Quiero recordar lo mal que lo pasó Aníbal atravesando los Alpes, el tío burro. Yo creo que porque los romanos no esperaban que ningún ningún suicida atravesara esa ruta para atacarles, pero bueno. Y eso es lo que pasaba un poco aquí con los niños. Al final van a tener que atravesar esa zona. Y a mí lo que me gusta es cómo se resuelve más o menos el juicio. Hay un momento, a partir de ahí, cuando ya más o menos llegan a los Alpes, hay algún personaje que me he olvidado mencionar. Por ejemplo, Simón, que es un chico que recibe bullying y al final Leonardo le convence que es un verdadero héroe y que él mismo va a espantar, no sé, va a poder con los osos y espantar a los musulmanes con su piel de oso. Y luego, por ejemplo, hay un personaje, Wilhelm. Aquí, por desgracia, sí que a partir del Tribunal de los Niños es cuando la novela se vuelve más oscura, un poco no tan infantil como podría suponerse. O sea, se vuelve bastante dura. O sea, empiezan a morir personajes. Los personajes son secuestrados por ejemplo, hay un noble que los secuestra y Rudolf tiene que recurrir a otro de sus golpes de mano para salvarles. Y muy inteligente aquí, hombre, yo no sé si son tan tontos como para caer en la trampa. Pero ya a partir de ahí hay batallas, por ejemplo, con los lombardos. Aquí se cuenta, por ejemplo, la rivalidad que había entre los miembros, por ejemplo,
entre los de la Compañía de la Muerte, es decir, los lombardos y las ciudades que habían permanecido fieles al Papa, aunque se equivoca, aquí más o menos da la sensación de que han pasado 30 años y, oiga, que el saqueo de Milán y la destrucción fue en el año 1157 o el 1163, señora Beckman, por favor, que ya han pasado más de 30 años. Ya han pasado, espera, ¿cuántos han pasado? 40, no, espera, a ver, 40, 50, casi 60, por favor, señora, que ya casi han pasado 60 años, que ya, eso bueno, a ver, no se supera porque la gente tenía memoria, pero oye, es muy interesante. Pero hombre, aquí hay personajes que van a mueren. Hay una muerte que al personaje le afecta mucho, a mí no tanto porque ese personaje, a pesar de que el protagonista le tiene mucho afecto, a mí no, por ejemplo, se llega a decir que el personaje de Berto es mucho mejor que el personaje que, por ejemplo, muere. Y luego ya se pone la cosa muy cruda y hay un secreto terrible. Ustedes no saben cómo acabó la Cruzada de los Niños, la de París, pero yo les puedo decir que es un secreto terrible. O sea, aquí una de las cosas que esta novela también tiene una cierta denuncia social, por ejemplo. Ya lo hemos visto que hay una denuncia social muy fuerte en esta novela. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes y lo que se critica es eso, el tema de ¿cómo decirlo así? El tema de la esclavitud, del tráfico de esclavos, esto se denuncia mucho y sobre todo, curiosamente, los que esclavizaron a eso, los que se dedicaban a ese tipo de tráfico eran los que actualmente son reconocidos por ciertas formaciones políticas como la religión de la paz y del amor y de la tolerancia y esa que lleva a la prosperidad a los pueblos. Pues esa gente fue la que esclavizó a esa gente, a esos niños, así, y nunca ha visto pedir perdón. Este tema, por ejemplo, lo trató también mi amiga Fiorella de María Nas en su novela, perdón, Fiorella de María, uy, me va a matar el profesor cuando vea esto. Fiorella de María en su novela Poor Vanished Children. Es un tema muy interesante, el tema del tráfico de esclavos, por ejemplo, que este tema combate. Aquí, por ejemplo, es muy interesante y aquí, cuando llegan a Génova, va a ser, por ejemplo, ciertamente Leonardo Fibonacci y Don Tadeus los que van a llevar un papel muy interesante. Y aquí es el momento en que podría haber terminado la novela, sí, podría haberse terminado la novela, pero porque ciertamente han llegado a su destino y no se ha cumplido lo que les habían prometido. Pero entonces, y este yo creo que es un poco el punto débil de la novela, aparte de los anacronismos que yo ya les he contado a todos ustedes. Y es entonces cuando personalmente los protagonistas deciden seguir. Yo creo que hay algunos capítulos que se tornan un poco innecesarios, personalmente. Pero, y por ejemplo, a mí la intriga un poco de, por ejemplo, el tema de la vuelta de Leonardo a su casa y luego su vuelta y luego la parte un poco del tema del conde de Trasimeno, de Ludovico de Trasimeno, por ejemplo, enfrentándose a la ciudad de Perusa, por ejemplo, por ejemplo, a los campesinos, esa parte se me hizo a mí un poco bola. Es verdad que sirve, por ejemplo, para que algunos personajes ya se defina su destino, pero esa parte se me hizo muy pesada. En cuanto, por ejemplo, yo hay que decir una cosa, que hay un momento que a pesar de que saben que ya todo eso no era verdad, hay un momento también un poco oscuro. Yo sé, y en Génova uno de los personajes tiene un destino terrible, que podría haberle ocurrido a Rudolf de Ámsterdam, ciertamente. Y esta novela, los niños es que también tienen una evolución, van siendo unos adolescentes, van siendo unos niños inocentes, que solo quieren jugar, y luego se convierten en unos niños que parecen salidos de la novela esta del Señor de las Moscas, de William Golding, muy violentos, salvajes, roban, matan, luchan, o sea, prácticamente, o sea, que la evolución, al final, eso es quizás un poco un rastro censurable de la novela, que se vuelva un poco al final lo que importa es sobrevivir y no importa cómo. Al final, como diría mi amiga Chrissy Kelly de los protagonistas de los Juegos del Hambre, son niños en situaciones extremas y esto les obliga a hacer cosas terribles. O sea, eso es lo que pasa. Y eso es quizás la parte. Y por eso al final los niños es que ya no se comportan como niños, sino prácticamente como adultos precoces. Eso es lo que se les quiere decir. Y es que hay un momento en que, y lo que pasa en Génova es que ya hay un momento en que, ¿por qué vamos a volver? Es mentira, de acuerdo. Todo lo que nos han contado es una absoluta mentira y una sarta de falsedades. Pero, corcho, vamos a volver otra vez a la vida miserable que llevábamos antes. Es que no deja de ser muy interesante. Es que
Hay un personaje que es absolutamente, por ejemplo, el personaje de Peter, que es inteligente, brillante, pero también no deja de tener un pozo de crueldad. Yo creo que si hay alguien que representa a los niños de la cruzada infantil, yo creo que es el personaje de Peter, por ejemplo. Es muy interesante. Y hay también deserciones, o sea, hay niños que deciden volver otra vez a sus hogares antes de cruzar los Alpes, por ejemplo. Y hay otros que hay más deserciones, o sea, y hay gente que ya, por ejemplo, en Génova también va a haber otro flujo migratorio otra vez para el norte, o sea que cada vez se va reduciendo más y al final van a acabar siendo unos 2000, o sea, y bueno, y para dejar bien al protagonista hacen que no haya habido muchas muertes, pero ha habido también su reguero de con. Pero quizás yo en un principio estuve ahí sí dudando con la nota que le iba a poner, pero los dos últimos capítulos, a mi modo de ver, ciertamente han sido los que yo creo que los que para mí han sido los claves para decidir, por ejemplo, qué nota ponerle. O sea, el capítulo que para mí, y yo creo que una de las cosas que hizo que me gustara muchísimo Cruzadas en Jeans, por ejemplo, es el episodio, por ejemplo, de cuando llegan a la tumba de San Nicolás de Bari. Yo aún no lo sabía, pero Nicolás de Bari, por ejemplo, el final es Papá Noel, o sea, y hoy estamos aprovechando para celebrar el día de San Nicolás de Bari, o sea, o de Nicolás de Mira. Ya saben que este obispo, por ejemplo, se dedicaba eres el patrón de los marineros y se dedicaba a regalar regalos a los niños pobres en Alemania y también a adoptar a las mujeres con pocos recursos, ciertamente. Es un tema que se ha tratado, por ejemplo, en una charla a la que he asistido hoy y de la que les hablaré casi al final de este vídeo, personalmente. Pues al final es que nos damos cuenta que este personaje al final va a ser la inspiración de Papá Noel. Pero hay que decir una cosa, que este personaje, Nicolás de Mira o San Nicolás, acaba convirtiéndose en el famoso Santa Claus. Esto lo crean, por ejemplo, Washington Irving y un grupo de escritores americanos. Y como ha dicho el conferenciante al que he asistido hoy, Francisco José, gracias a Soraya Gómez, por ejemplo, Fernández, gracias a mi amiga Soraya, pues A ver. Sí, Francisco José Gómez. Como me ha dicho mi amiga Soraya, por ejemplo, como me ha dicho mi querida amiga Soraya, por ejemplo, Soraya del Árbol de las Letras, pues este hombre llega a decirte una cosa, que ya lo hemos hablado cuando estuvimos hablando del ladrón de reflejos de mi amiga Marta Luján. Lo que ocurre ciertamente con este hombre, con Francisco, con la época de Cromwell, es que se cargan la Navidad y toda la tradición. Y lo mismo pasa un poco en Holanda también. El calvinismo hizo todo lo posible por desterrar el culto a San Nicolás. Y San Nicolás, quien lo trajo fueron los españoles. Y ciertamente lo que hicieron, oye, como querían reescribir la historia, lo que hicieron fue cambiarlo y dejar de que no fuera un obispo católico y fuera acompañado por Pedro el Negro, que ese Pedro el Negro, curiosamente, tenía rasgos españoles y ya saben que en Holanda no dicen el coco, que no, a los niños que se portan mal no dicen que se los va a llevar el coco, sino el duque de Alba. ¡Hala, que se los lleve! Mejor, así los convierte al catolicismo o los quema como herejes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues a mí lo que más me gustó es eso. Y una de las cosas que más me gusta es la evolución del protagonista. O sea, el protagonista empieza siendo una especie de indiferentista religioso o un escéptico y una persona que no tiene ninguna fe. Aquí hay una especie de contraste entre el siglo XX y el siglo XIII durante toda la novela y al final acaba ganando la Edad Media por mucho. Es verdad que se habla mucho de la conciencia social, de, del tema del bienestar, todo esto, y de la conciencia social del siglo XX, pero al final al final eso de generar una especie de filantropía sin amor, y lo que censura el autor hacia Beckman es la ausencia del amor, y ve que la sociedad medieval, como se han dado cuenta muchos escritores como Hilaire Belloc o G.K. Chesterton, por ejemplo, al final ven que la fe y la religiosidad y el amor es muchísimo más importante que cosas que la prosperidad material y ciertamente solo, y el estado del bienestar que ahora mismo tenemos y eso es de lo que se entristece la historia. Al final ciertamente, por ejemplo, la conversación final que tiene el protagonista es al final un canto de amor de una persona que se da cuenta de que a lo mejor
en la Edad Media vive peor, tiene menos, puede morir antes, puede tener una salud peor, a lo mejor no llegue a una esperanza de vida de 30 años, pero, pero lo poco que viva en ese periodo va a ser inmensamente feliz porque va a ser enormemente auténtico lo que viva allí. En cambio, la existencia en el siglo XX le va a parecer muchísimo más anodina. A pesar de todo, el protagonista querrá volver. Y a mí, una de las cosas que yo creo que también, aparte de lo de San Nicolás de Bari, por cierto, de San Nicolás de Bari yo les recomiendo una novela maravillosa llamada La espada y la serpiente de Taylor R. Marshall. Yo creo que si esta novela ya hizo que dejara de tener... No, a Santa Claus le sigo teniendo manía y a Papá Noel porque es una forma de cargarse la Navidad y de convertirlo en una especie de reclamo consumista, que es lo que ha pasado. Pero en cambio, el personaje de yo soy fan de San Nicolás de Bari, yo no le tengo ningún odio. Es verdad que prefiero ciertamente a los Reyes Magos. Yo de los Reyes Magos, por cierto, que quiero recordarles una cosa, que los Reyes Magos están presuntamente enterrados en la Catedral de Colonia y hay ciertamente un escritor, Juan Manuel de Prada, que ya saben que siempre ha sido un fan de los Reyes Magos. Hay un escritor que yo creo que le gustaría muchísimo a Juan Manuel de Prada y hay una novela preciosa, esto lo estaba hablando también con Soraya hoy, que es Jimmy Botones y los Trece Salvajes, donde hace que el personaje de protagonista, Jimmy Botones, sea descendiente del rey Baltasar. Esto no deja... Me hubiera gustado tratar esto con, por ejemplo, con Francisco José Gómez, me hubiera gustado mucho tratarlo. Ya les contaré un poquito más sobre este personaje al final de mi crítica, eso es lo que se les quiere decir personalmente. Una de las cosas por las que esta novela me gustó es porque, aparte de eso, se ve a la Iglesia como una institución benéfica y al final, y esto ocurrió realmente, al final estos niños llegaron al mar y se desilusionaron y fue la propia Iglesia quien los trató con humanidad y los llegó a devolver a sus puntos de origen y mejoró su situación económica, la situación de estos niños. Algunos se quedaron en Génova, otros fueron, por ejemplo, a Venecia y otros volvieron a Alemania con muchísimo mayor experiencia, por ejemplo. Y no me extrañaría que algunos de ellos volvieran personalmente a las cruzadas. Yo creo que el final también por ejemplo, a mí me ha gustado muchísimo el retrato que se ha hecho del obispo de Brindisi, me parece que es el obispo Adriano. Quiero recordarles que en aquella época gobernaba el papa que consiguió un mayor poder temporal en toda la historia, que era Inocencio III, que es el papa más religioso, que es el papa que, por cierto, ha sido decisivo. El concilio de Letrán ha sido quizás el concilio más importante y el que ha definido la mayoría de los dogmas de la Iglesia Católica, ciertamente. Por eso ahí se lo digo. Este hombre quizá tenía la fascinación, el poder, la organización, pero quizás le faltaba y además incluso hasta eso encontró, porque ciertamente al final lo que acabó redimiendo a Inocencio III fue su amistad y su vinculación con San Francisco de Asís. Al final es posible que a lo mejor fuera gracias a San Francisco de Asís que al final consiguiera este hombre conseguir la salvación, o sea, no solo ser el papa más grandioso de todo el medievo, sino además incluso hasta poder conseguir la salvación eterna. Yo creo que es una de las grandes paradojas de este siglo, de esta interesante época del medievo. Y el final a mí me parece que está muy bien logrado. La evolución personal de Rudolf y por ejemplo, el final, por ejemplo, de todos los personajes, de María, de Leonardo, de Fibonacci, de la mayoría de los niños más importantes de las cruzadas. Y yo creo que el final, yo creo que está muy bien logrado. El personaje de Rudolf Heftin, una vez que haya logrado su misión, yo creo que al final nos damos cuenta de que el personaje en sí empieza siendo un niño asustadizo que con una visión bastante romántica, idealizada de la Edad Media y se acaba convirtiendo en un hombre. Estuve dudando de qué nota ponerle a Cruzada Saint Jeans, pero personalmente la nota que le voy a poner a Cruzada Saint Jeans, los últimos episodios es que yo debo reconocerles que me han conmovido mucho y además el final me recordó un poquito a una maravillosa película llamada Doraemon y el pequeño dinosaurio. Cuando los protagonistas vuelven, por ejemplo, al siglo XXI, le pregunta a la madre a Novita qué estaban haciendo arriba y le ha dicho, y Novita al final le responde que nada especial y en realidad lo que estaban haciendo era convertirse en hombres y este tema ya lo hemos analizado cuando hemos leído el libro de la selva, porque de eso va, de al final
de la responsabilidad y la madurez. Y ese tema también lo ha tratado el propio Rudyard Kipling, por ejemplo, en su poema If. Y por ello, la nota que le voy a poner a este libro, Cruzadas en Jeans, va a ser 4/5. Me parece muy positivo, lo recomiendo y yo recomiendo este libro, por ejemplo, para jóvenes que ciertamente quieran aspirar a algo más y ciertamente tengan una visión de amplios horizontes y cómo hacerlo siempre teniendo una moral, haciendo, cómo conseguir las metas siempre con integridad, honradez y honestidad. Y ciertamente también y usando la inteligencia. Yo creo que por eso le voy a poner un 4/5. Y ahora voy a enseñarles mi sorpresa. Ha habido una especie de mini unboxing. He estado en el árbol de las letras y ya saben ustedes personalmente que ya saben ustedes personalmente que había un suscriptor, se llama Rafa, que me dijo que personalmente que hiciera una crítica del mundo feliz de Aldous Huxley. Pues bien, yo pensaba que no iba a conseguir la edición porque me habían dicho en el árbol de las letras que estaba reimprimiendo, pero Soraya y María José han hecho su magia. Aquí tienen. Aquí está la edición de Cátedra Letras Populares de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Les prometo que también yo haré una reseña. No sé cuándo lo haré, no sé si será este año porque sigo con el reto de Goodreads, pero como muy tarde en enero la voy a hacer. No descarto empezar muy pronto a leer también este libro. Y también quería enseñarles también mi otra comprilla, que es esta. El joven Constantino de Carmen de Miguel. Tengo los dos libros, Carlos, pero de momento me he comprado este para ver qué tal es. Y luego ya te daré mi más sincera opinión. Por cierto, quería darle también la enhorabuena a Paco Álvarez al Romano, que ha sacado un nuevo libro, en este caso de César en Hispania. Me he enterado hoy ciertamente por el programa de El gato al agua. Y enhorabuena. Y también Soraya me dijo que asistiera a una conferencia, que asistiera a la conferencia de Francisco José Gómez, un profesor también leonés que yo conocí en el Árbol de las Letras dando una conferencia sobre la Inquisición y en la que tuve el honor de participar y en la que conectamos maravillosamente. Siempre que vengo se porta muy bien conmigo, la talla humana de ese hombre es extraordinaria. Escribió otro libro, La Reconquista, por ejemplo, en la editorial Nautilus también, como el de la Inquisición, y también ha escrito varios libros sobre la historia de Roma, y ha escrito uno que Soraya me ha hablado maravillosamente bien de él, que es una historia también de los belenes en la editorial Nautilus. Y hoy ha dado una conferencia en el Centro de Espiritualidad del Santuario sobre los Reyes Magos y el tema de España, y ha sido extraordinaria esa conferencia. Me ha gustado muchísimo contando todo lo de los Reyes Magos y cómo España era uno de los países más religiosos y contando el tema de la devoción que se tiene a los Reyes Magos aquí, una devoción que yo creo que hay y que debemos recuperar. Y me ha regalado este libro también. De este libro quizás a lo mejor le prestemos cierta atención. Había muchos escritores españoles, en este caso la condesa de Pardo Bazán, Azorín, un libro llamado El primer milagro, Echegaray, sí, te lo digo porque creo que Javi me reprochó que yo había sido muy duro con Echegaray, quizás tenga razón. Dijimos y alguno más que aparecen por aquí, y me habló muy bien del libro de José Jiménez Lozano, por ejemplo, pero esto es muy importante para volver a reconectar a la gente y que descubran la verdadera Navidad, que la verdadera Navidad es la venida, la encarnación de Cristo y su venida al mundo para librarnos del mal y enseñarnos cómo podemos conseguir la salvación y el misterio de la resurrección. De eso va la Navidad y no va ni de regalos, ni de consumismo, ni de pasárselo bien, no. Va ciertamente no de pasárselo bien, sino de hacer el bien para conseguir la salvación eterna, ciertamente. Y eso es con lo que me gustaría que se quedaran ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Espero que les haya gustado mi sorpresa. Les deseo un feliz día de San Nicolás de Bari, también de la Natividad de la Virgen. Y no sé qué, me parece que seguramente mi siguiente vídeo será el domingo. Supongo que grabaremos un vídeo ciertamente sobre el tema de las cruzadas, por ejemplo, por qué las cruzadas se hicieron, y también debo una crítica a mi amigo y maestro, el profesor Manuel Alfonseca, de cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción,
Y yo personalmente otra de las cosas que me voy a ocupar es de terminar el libro de Elflin de Corina Turner. Saludo a mis compañeros del Colegio La Salle y espero que les haya gustado muchísimo esta crítica. Nada más, que Dios les guarde a todos y como decía nuestra profesora de literatura, MM, viva Jesús en nuestros corazones.